Y ya después, de que la protagonista sospechara sobre el incienso del que le había comentado la tercera princesa, pasaron unos días. Y la primera princesa había llegado donde la protagonista, y ésta le daba la bienvenida por haber aceptado su invitación. Pero la primera princesa le daba las gracias a ella por haberla invitado. Mientras la conversación fluía, la protagonista le preguntaba a la primera princesa cómo estaba. Y ésta le decía que estaba bien, como siempre, aunque su rostro reflejaba otra cosa. Pero la protagonista se decía que quería preguntarle sobre el príncipe heredero, dudando si hacerlo o no, recalcándose que la primera princesa ya estaba pasando por un momento difícil. Y entonces, la protagonista le decía que pronto llegaría el día en el que iría con la tercera princesa a pescar en el hielo, preguntándole si alguna vez lo había hecho ella. La primera princesa le decía que no, ya que ella tampoco era del imperio de Trincas. Y le decía que se cuidara, ya que en el imperio de Trincas siempre se mantenía frío todo el año. Y la protagonista le daba las gracias por preocuparse por ella, diciéndole que la tercera princesa cuidaría de ella. Pero la primera princesa le decía que estaba en lo cierto, ya que la tercera princesa estaba acostumbrada a pescar en un clima tan frío. Sin embargo, la protagonista se decía que la primera princesa no pensaba que la tercera princesa fuera capaz de hacerle algún tipo de daño, pero recalcaba que había una razón detrás de todo, ya que de repente le había propuesto ir a pescar con ella. Mientras seguían conversando, pasaba el tiempo, y ya al caer la tarde, la primera princesa le decía que ya era hora de marcharse. Y la protagonista le daba las gracias por haber aceptado su invitación nuevamente, pero la primera princesa le decía que entonces se verían la próxima vez. Y la protagonista se decía que al final no pudo mencionar nada relacionado con el príncipe heredero, pero se percataba de que la primera princesa había dejado su pañuelo, diciéndose que tendría que devolvérselo después. Y en ese momento, se le venía un olor peculiar, o mejor dicho, bastante conocido. Y decía que era el mismo aroma que había olido en la sala de recepción de la tercera princesa, sacando conclusiones de que había mencionado al príncipe heredero de la nada, recalcando que debía de haber un secreto detrás del aroma de ese incienso. Y ya después de unos días, en el día de la pesca, la protagonista y la tercera princesa iban acompañadas por unos sirvientes. Y entonces, la tercera princesa decía que donde estaban era un buen lugar para pescar, dándole indicaciones a sus sirvientes de que encendieran la fogata y muchas cosas más. Y la protagonista le preguntaba a la tercera princesa si donde estaban el hielo no se rompería de repente, y la tercera princesa le decía que no había forma de que algo como eso pasara. Y la tercera princesa se preguntaba si la protagonista se habría dado cuenta de que la había llevado hasta allí a propósito. Y entonces comenzaba a recordar algo, y el tercer príncipe le decía que estaría fuera del palacio un tiempo, diciéndole que el segundo príncipe, al parecer, había notado algo. Y entonces la tercera princesa le preguntaba a qué se refería con algo, pero el tercer príncipe le decía que no necesitaba saber los detalles. Y la tercera princesa seguía de insistente en que se lo dijera, y entonces el tercer príncipe, todo enojado, le gritaba que aunque se lo dijera, no podría hacer nada para ayudarlo. Pero en ese mismo instante, cambiaba de opinión, preguntándole si podría acercarse a la segunda princesa y ganarse su confianza. Y la tercera princesa le decía que eso estaba algo difícil, ya que había rechazado todas las invitaciones que le hacía la segunda princesa. Pero el tercer príncipe le decía que ser descarada era su punto fuerte, diciéndole que hiciera algo, como molestarla, o hacerle daño a la segunda princesa, para que su hermano, el segundo príncipe, no pudiera perseguirlo y lo dejara tranquilo. Y recalcaba que, si se lastimaba gravemente, sería mejor, ya que así, las noticias llegarían más rápido a su querido segundo hermano. Y ya regresando al presente, la protagonista y la tercera princesa seguían pescando sin decir una sola palabra. Y la protagonista le decía que no había pescado absolutamente nada, y entonces la tercera princesa le decía a sus sirvientes que hicieran otro agujero más grande, ya que donde estaban no había muchos peces. Y la protagonista se decía que entonces era cierto que no había peces, pensando que era ella la que no pescaba nada. Pero la tercera princesa se decía que solamente tenía que hacer que la protagonista se cayera en el agujero que habían hecho, diciendo que no había nadie y que solamente tenía que empujarla, y se preguntaba por qué estaba dudando, cuando ya tenía la oportunidad de hacerlo. Y en ese momento, los sirvientes le decían a la tercera princesa que ya habían hecho el agujero que les había pedido.
Y entonces la protagonista le decía a la tercera princesa que se movieran hacia el nuevo lugar, y la tercera princesa se decía que tenía la oportunidad perfecta, pero que la había dejado escapar. Aún así, se decía que estaba bien, ya que habría más oportunidades de poder hacerlo. Y un rato después, la protagonista regresaba a su habitación, y su sirvienta le preguntaba si no había pasado nada. Y la protagonista le decía que no había pasado nada, diciéndole que no se preocupara. Y en su mente, se decía que parecía que la tercera princesa intentaba hacer algo, así que fingió simplemente no darse cuenta, diciéndose que, a partir de ese momento, tendría que tener más cuidado. Y se decía que su objetivo probablemente no era hacerle daño a ella, sino que su verdadera intención era interferir en los asuntos del príncipe, y que debía cuidarse para que su esposo no se hubiera obstaculizado por su culpa, y al día siguiente, su sirvienta le llevaba el té a la protagonista, y ésta le preguntaba cuándo regresaría el príncipe. Y su sirvienta le decía que no lo sabía con certeza, pero que probablemente regresaría este mes, preguntándole si estaba preocupada. Y la protagonista le decía que era obvio que estaba preocupada, diciéndole que no podía quedarse así sin hacer nada, y que iría a rezar al templo hasta que el príncipe regresara. Y entonces, su sirvienta le decía que iría a decirles a los demás sirvientes que prepararan el carruaje. Y ya llegando al templo, su sirvienta le decía que mientras ella rezaba, la esperaría afuera. Pero en ese momento, llegaba el gran sacerdote, diciéndole a la protagonista que era agradable volver a verla. Y la protagonista hacía una reverencia, diciéndole que había venido a orar por el segundo príncipe. Y entonces, el gran sacerdote le decía que la acompañaría hasta la sala de oración. Y la protagonista le decía a su sirvienta que regresaría después de rezar, pero se percataba de que su sirvienta quedó completamente cautivada por la belleza del gran sacerdote. Y la protagonista se preguntaba si en realidad el gran sacerdote tenía la edad de 130 años. Y entonces, el gran sacerdote se percataba de que la protagonista estaba pensando algo, diciéndole si tenía algo que decirle, o preguntarle. Y la protagonista le decía que lo que quería preguntarle podría ser de mala educación, pero que tenía curiosidad sobre su edad, ya que parecía una persona joven, y que aún así era el gran sacerdote, recalcándole que eso era impresionante. Y el gran sacerdote le decía que había vivido más de 100 años, así que suponía que su edad sería más o menos esa, diciéndole que la gente sentía más simpatía por los jóvenes que por los ancianos, y que por eso mantenía su apariencia joven gracias a su poder divino. Y entonces, la protagonista le preguntaba si ese poder divino se mantenía toda la vida, y el gran sacerdote le decía que disminuía a través del tiempo, o si lo usaba en exceso, y le daba como ejemplo que, si curaba a alguien con una enfermedad incurable, podría agotarse. Y la protagonista le preguntaba si podía curar enfermedades incurables, y el gran sacerdote le decía que nunca lo había hecho, pero que eso no descartaba la posibilidad. Sin embargo, tenía que hacer un ritual que no podía llevarse a la ligera, y también tenía que tener el permiso de Su Majestad el Emperador. Y recalcaba que, aunque muchas personas enfermas venían al templo, no podía ayudarlas a todas. Y entonces, la protagonista le decía que debía ser duro para él pasar por esa situación. Pero el gran sacerdote le decía que, cuando era joven, tenía tanta pasión que incluso buscaba cuarzo blanco para curar a los enfermos. Y la protagonista le preguntaba por qué buscaba cuarzo blanco, y el gran sacerdote le decía que si no lo sabía, recalcándole que el cuarzo blanco tenía propiedades curativas. Y entonces, la protagonista se preguntaba si la primera princesa lo sabría, diciendo que la próxima vez que se vieran debía decírselo. Pero en ese mismo momento, se decía que no estaba bien hacer eso, ya que al final, el príncipe heredero, también era un competidor del príncipe. Y entonces, la protagonista le preguntaba dónde podría encontrar el cuarzo blanco, y el gran sacerdote le decía que podría encontrarlo en el monte Nuol. La protagonista se sorprendía al escuchar dónde se encontraba el cuarzo blanco, ya que el monte Nuol era el lugar donde murió. Pero el gran sacerdote notó cómo le entraba ansiedad, o se ponía rígida la protagonista, preguntándole si le pasaba algo, y la protagonista le decía que estaba bien, y que ahora se iría a rezar, y después de rezar, pasó un día, y la protagonista se decía que ya había pasado 1 mes y 10 días desde que el príncipe había abandonado el palacio, y que no había habido ninguna noticia desde entonces, preguntándose cuándo volvería. Y entonces, en ese momento llegaba su sirvienta, diciéndole algo sobre el segundo príncipe.
Y la protagonista pensaba que el príncipe había resultado gravemente herido, pero su sirvienta le decía que no era nada de eso, sino que el segundo príncipe había regresado y se dirigía hacia el palacio. Entonces la protagonista le decía a su sirvienta que le dijera al sirviente de cabello rojo que preparara el caballo, y su sirvienta le preguntaba si iría ella personalmente, y la protagonista le decía que sí, ya que tenía que comprobar personalmente que el príncipe estuviera bien. Y entonces, la protagonista iba con su caballo a toda velocidad y entonces miraba al príncipe y a su asistente. Y entonces, la protagonista le gritaba al príncipe, diciéndole que había regresado sano y salvo, mirándose mutuamente con una sonrisa al volverse a ver, y entonces, la protagonista abrazaba al príncipe, diciéndole que lo había extrañado, y entonces el príncipe le decía que él también la había extrañado. Y la protagonista le preguntaba si estaba bien, o si estaba herido en alguna parte, y el príncipe le decía a la protagonista que estaba perfectamente bien, diciéndole que se lo mostraría más tarde. Pero en ese momento, su asistente le informaba al príncipe que el emperador lo estaba esperando, y entonces, el príncipe le decía a la protagonista que iría a buscarla después de que terminara de ver al emperador. Y entonces, el príncipe se retiraba para ir a ver al emperador y la protagonista se quedaba pensativa, preguntándose qué quiso decir el príncipe con que luego le mostraría que estaba perfectamente bien, avergonzándose demasiado, porque ya sabía a qué se refería el príncipe. Y entonces, el príncipe llevaba al tercer príncipe y el primer ministro los acompañaba. Y el príncipe le decía al emperador que había traído al traidor del imperio de Trincas, tal y como se lo había pedido. Y el tercer príncipe decía que sí de qué estaban hablando, recalcando que él no era un traidor, y el primer ministro le decía al tercer príncipe que había estado creando un ejército en secreto, pero el tercer príncipe, queriendo encubrir su traición, le decía al emperador que recientemente el reino de Salle se había vuelto inusual y que había escuchado que habían descubierto un mineral destructivo, recalcándole que estaba creando un ejército por una posible invasión al imperio de Trincas. Pero el primer ministro decía que eso era ridículo, diciendo que los minerales explosivos descubiertos en Salle se transportaban en secreto a Trincas a través de canales, y quien había estado gestionando esos canales había sido el tercer príncipe. Y esto hacía enojar al tercer príncipe por todo lo que había dicho el primer ministro. Y el emperador, algo enojado, le preguntaba al tercer príncipe si eso era verdad, pero éste le decía al emperador que él no sabía nada. Y entonces, el príncipe decía que, si no sabía nada respecto a eso, es que no tenía la capacidad para gestionar un canal, pero si, dado el caso, lo supiera, eso significaría que sería un cómplice del reino de Salle. Y entonces, el emperador le decía que si tenían pruebas del comercio del mineral explosivo, y el primer ministro le decía que, si le daba la orden, podría mostrárselo de inmediato. Y entonces, el emperador le volvía a preguntar al tercer príncipe si en serio no sabía nada sobre el comercio de los minerales, y el tercer príncipe le decía que no lo sabía, recalcándole que solamente estaba preocupado por la seguridad de Trincas y que solamente quería aumentar las tropas. Y el primer ministro le decía al emperador que, si ese fuera el caso, debería haberle pedido permiso primero, ya que el tercer príncipe le había preguntado sobre un sitio, un lugar aislado, y que simplemente utilizó ese sitio para crear un ejército a escondidas. Y el emperador le preguntaba al tercer príncipe que por qué no le había dicho sobre eso, pero el tercer príncipe simplemente se quedó callado sin decir nada. Y el primer ministro le decía al emperador que el tercer príncipe era un hombre sin derecho a comandar un ejército, y que creó su propio ejército en secreto para evitar ser detectado, y que no solamente lo engañaron a él, sino incluso a su majestad el emperador. Y también le decía que, si le permitía, podía entregarle toda la información que ha reunido sobre el tercer príncipe, pidiéndole que tomara una decisión sabiamente. Y entonces, el emperador decía que, hasta que revisara la información, detendría al tercer príncipe en el palacio del príncipe heredero por el momento. Y esto dejaba sin palabras al segundo príncipe, y a la vez bastante molesto. Y el emperador les decía que se fueran, ya que quería estar solo. Y entonces, la protagonista estaba en su habitación, y su sirvienta le decía que el príncipe había llegado. Y entonces, la protagonista se levantaba, bien contenta, a recibir al príncipe. Pero notaba que la expresión del príncipe no estaba totalmente bien,
preguntándole qué le había dicho el emperador, sobre lo que había pasado con el tercer príncipe. Pero el príncipe simplemente se dejaba caer en los brazos de la protagonista y ésta le preguntaba si estaba bien. Pero el príncipe simplemente le decía que la había extrañado, diciéndole que incluso en la audiencia con su majestad el emperador, la había extrañado. Y entonces, la protagonista acaricia el cabello del príncipe, diciéndole que no sabía lo que había pasado con la audiencia con el emperador, pero le aseguraba que todo estaría bien. Y el príncipe le decía a la protagonista que llegaría el día en que él la consolaría. Pero le decía que, en ese momento, quería recibir consuelo de otra manera, así, pasando la noche juntos. Y entonces, al día siguiente, la protagonista se despertaba y miraba que el príncipe todavía seguía dormido. Y en ese momento, llegaba su sirvienta, diciéndole que le había traído el té, y la protagonista le decía que lo dejara enfrente de la puerta. Y entonces, la protagonista iba a recoger el té, y se decía que, cuando el príncipe despertara, podrían beber el té juntos. Pero el príncipe, ya estaba despierto, solamente estaba fingiendo estar dormido. Y la protagonista le decía que su sirvienta había traído un poco de té, preguntándole si le gustaría tomarlo con ella, y el príncipe le preguntaba que si de qué clase de té era. Y la protagonista le decía que era un té, que solamente permanecía en el reino de Salle, y que solo los de la realeza lo bebían. Y el príncipe le decía que tenía un olor bastante peculiar, y entonces, la protagonista le servía su taza de té, pero el príncipe se quedaba confundido porque la protagonista había servido y puesto la taza de té del otro lado. Y entonces, el príncipe agarraba el té, y le decía que era mejor tomar el té de cerca, que tomarlo de lejos, y esto avergonzaba a la protagonista. Pero entonces, se percataba de unas cicatrices en la mano del príncipe, y la protagonista le preguntaba si se había lastimado. Y el príncipe le decía que ese tipo de heridas eran comunes, diciéndole que no se preocupara. Pero la protagonista le decía que, ayer en la noche, había notado que tenía algunas heridas en su cuerpo, y entonces el príncipe le agarraba las manos y, con una sonrisa, le decía que si de verdad las había notado, preguntándole que por qué, entonces no las había tocado de la misma manera que las de las manos. Y esto ponía toda avergonzada a la protagonista, y el príncipe le decía a la protagonista que, al ver cómo actuaba y con esa ropa que llevaba, pensó que estaba tratando de seducirlo. Y la protagonista, nuevamente avergonzada, y le juraba que esa no era su intención. Pero el príncipe le decía que a él le gustó la idea de que intentara seducirlo, al igual como lo hizo con el adorno para la cintura. Y entonces, la protagonista le reclamaba que por qué no le había dicho el significado de los colores. Pero el príncipe le decía que se lo había dicho, pero que pensó que lo estaba cortejando, y que se sintió tan bien, que no quiso detenerla, recalcándole que, desde que recibió el adorno, lo había llevado con él todo el tiempo, diciéndole que no tenía ni idea de la felicidad que sintió. Y la protagonista se preguntaba si estaba hablando en serio, avergonzándose aún más por las palabras del príncipe. Pero entonces, la protagonista le preguntaba al príncipe qué pasaría con el tercer príncipe, diciéndole que ayer le preguntó, pero que no quiso responderle. Y el príncipe le decía que eso dependía del emperador, aunque recalcaba que no esperaba que el emperador le diera un castigo severo al tercer príncipe. Y la protagonista se decía que, en su vida anterior, nunca escuchó que el tercer príncipe fuera ejecutado, o despojado de su título. Y le preguntaba al príncipe, que si el emperador no querrá encubrir sus crímenes, y el príncipe le decía que no creía que eso pasara, pero que tampoco permitiría que sucediera algo como eso. Que no solamente él y el primer ministro seguirían pidiéndole peticiones al emperador, sino que incluso los demás ministros. Y entonces, el príncipe le preguntaba a la protagonista que si no iba a responderle, diciéndole que le había confesado todo lo que sentía por ella, preguntándole si no le iba a decir nada. Y la protagonista se decía que estaba tan alegre de que el príncipe le abriera su corazón, y que ella estaba haciendo lo mismo, pero se decía que, si llegaba a enamorarse de verdad, sentía que todo terminaría yéndose hacia el peor camino. Y entonces, la protagonista le pregunta al príncipe si él no cambiaría, y el príncipe le decía que por qué tendría que cambiar, aunque le recalcaba que su comienzo fue bastante peculiar y extraño. Y le decía que, cuando estaba con ella, sentía como si el mismo cálido sol lo envolviera por completo, confesándole que la amaba, diciéndole que se quedara a su lado, sonriendo con esa sonrisa hermosa que tenía.
por el resto de su vida. Y entonces, la protagonista abrazaba al príncipe, diciéndole que sí, y que siempre estaría de su lado.